Quiero invitarle a que abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 27 y le pido el favor que busque el versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Vuelve y proclámelo conmigo, iglesia, todos a la voz de tres. 1, 2, 3. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Estamos hablando en la época de los reyes, y este es el rey Jotam. Y encontramos tres palabras claves. ¿Quién me ayuda ahí? La primera palabra clave dice que el rey Jotam se hizo fuerte. ¿Por qué? Porque preparó. Segunda palabra, preparó. Dice, ¿qué más? Tercera palabra, sus caminos delante de Jehová su Dios. ¿Sí? Encontramos en este versículo tres palabras claves dentro del proceso de vida de todo ser humano. Fuerte, preparó, caminos. Fuerte, preparó, caminos. Y tiene que ver con lo que le estoy compartiendo. Porque un joven que se enamora de una niña apasionadamente a los 3 años decide divorciarse. 1, porque no hay fortaleza. 2, porque no hay preparación. Y 3, porque no hay una meta por la cual luchar y alcanzar. Porque un futbolista tienen que sacarlo a mitad de tiempo, a los 40, a los 60 minutos, porque le faltan fuerzas. Pero venga acá, o teniendo las fuerzas, ¿le falta qué? Preparación. O teniendo fuerzas y preparación, ¿le falta qué? Dirección, camino. ¿Sí? ¿Qué saca usted con un hombre que corre en una cancha para arriba y para abajo, pero que cuando coge ese balón pateas contra el arco de él? Hay gente así en la vida, que tienen fuerza, pero que no tienen preparación. Que tienen fuerza y preparación, pero que no tienen dirección. Y los hijos de Dios hemos recibido fuerza, preparación y dirección. ¿Sí? El tema de hoy, crecimiento espiritual. El texto base, segundo libro de Crónicas 27:6. Y el título de la enseñanza de hoy, ¿cómo recibir las fuerzas para preparar el camino y llegar a la meta? ¿Cómo recibir fuerzas? ¿Cómo prepararme? ¿Y cómo alcanzar la meta? ¿Cuántos jóvenes hoy empiezan cualquier cantidad de carreras, hacen 1, 2, 3 semestres y se retiran? ¿Por qué? Porque les falta fuerza, porque les falta preparación, porque les falta visión, dirección, camino. No hay una meta, no hay un propósito. Cuando usted tiene claro a dónde debe llegar, usted se prepara para llegar y usted se fortalece para lograrlo. ¿Cuántos están aquí? Cuando usted sabe para dónde va, usted se prepara, usted se fortalece y usted llega. Hay mucha gente, ¿cuánta gente dio dada la vida por ser médico? La medicina, yo quiero ser médico, yo quiero ser médico. Y no calificaron ni para enfermeros. A duras penas, como tienen dinero, terminaron montando la mejor droguería frente al hospital, porque les faltó fuerza.
preparación y visión, dirección. Podría resumirse o concluirse que en estas tres palabras está la eficacia de una vida verdadera. Alguien que es fuerte, alguien que se prepara y alguien que sabe para dónde va, es un verdadero ser humano. Sí, alguien que es, diga conmigo, fuerte, preparado y con dirección, dice todo lo puede, diga todo lo puede. Entonces ahora sí va a entender, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero son unos perezosos, no se preparan en nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y tú para qué sirves? Dios proveerá. Dios proveerá. Pero Dios proveerá, ¿y qué? Si tú no te fortaleces, si tú no te preparas y si tú no estableces metas a seguir, serás uno más en la vida, serás un mediocre, serás uno más del pueblo. Y no hablo del municipio de Facatativá. Pueblo es todo aquel que no vive la vida del reino, aunque sea estrato 6. Yo conozco gente pueblerina en el sentido de la espiritualidad, sin fortaleza, sin preparación y sin dirección, que tienen mucho dinero, que tienen cantidad de cualidades, que tienen cultura y educación, pero nunca lograron nada en la vida. ¿Sí? Escuche esto. Todos necesitamos ser fuertes, tener fuerzas, fortaleza para alcanzar los propósitos de la vida. La pregunta es, ¿entendemos conforme a la sabiduría de Dios qué significa en verdad ser fuerte? ¿Sabemos qué es ser fuerte? Y ahí está el problema. Ahí está el problema. El que no prepara, reacciona. Oiga, póngale cuidado. El que no prepara, reacciona. Y esto puede conllevar muchos errores en la vida. Preparar significa calcular. Y Cristo nos ordenó, calculen antes de empezar algo. ¿Qué estaba diciendo? Prepárense. Prepárense. ¿Sí? Si tú no te preparas, no hay nada. Con todo respeto, ese cuentico de que ¿quién te enseñó a ser papá? ¿Sí? Lo dijeron los padres antiguos. A mí nadie me enseñó. Bueno, me pongo yo como ejemplo. Yo podría decir, a mí nadie me enseñó a ser papá porque fui un irresponsable. A mí, ¿por qué nadie me enseñó a ser papá? Porque fui un irresponsable. Porque nunca escuché la voz de mis mentores, de mis padres, de mis autoridades, del profesor, de las autoridades que Dios colocó por encima mío. Y siempre me quise pasar por la galleta a todo el mundo. Siempre quise estar por encima de todo mundo. Por eso cuando llegué a algo llamado el matrimonio, a enfrentar la vida, la mediocridad de la palabra, a mí nadie me preparó. Vos sos un mediocre. Porque debemos prepararnos. En este momento, ¿cuál es mi tarea? Preparar a mi hija en Cristo Jesús y preparar a Samuel David. ¿Para qué? Para la vida. Que mi hija no llegue a su matrimonio y bueno, aquí estoy. No, yo sé que es un matrimonio, yo sé para qué es un matrimonio, yo sé por qué es un matrimonio, yo sé que es la sexualidad, yo sé que son las finanzas, yo sé que es trabajar, yo sé que es sufrir, yo sé que es llorar, yo sé que es reír, y tengo la fuerza y tengo la preparación y sé a dónde debo llegar. Esos hogares no fracasan. Desafortunadamente de hoy, creo que esa generación pasó. La única preparación, aún hasta se le delegaba a los que arman las fiestas.
Yo veré la alfombra roja, las copas doradas, los mejores manteles, el mejor vestido. Eso no sirve para nada. Y fue a lo que más se le dio importancia. Fue a lo que más se le dio importancia. Siendo que la preparación verdadera es un proceso de vida. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿hay claridad en el concepto real de qué es preparar? ¿Cómo debo prepararme para lograr mis metas? Y la tercera palabra, el camino es el sendero, es el proyecto de vida que quiero alcanzar. Todo camino tiene, míreme, una salida y una llegada. ¿Aló? Todo camino tiene ¿qué? Una salida y una llegada. Algún día escribí, Jesucristo es el camino, pero debes llegar a la meta. ¿Hay alguien acá? Jesucristo es el camino. ¿Y cuál es tu meta? Alguna vez vi un grafiti grande que había vía Rosal de asambleas que decía: Jesucristo es la respuesta. Y un grafitero le escribió debajo grande: ¿y cuál es la pregunta? Porque es que cogemos hablados sin tener conciencia. Jesucristo es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta? Jesucristo es el camino. ¿Cuál es tu meta? ¿Y cuál es tu salida? ¿Cuál es tu meta en la vida? Venga para acá, míreme aquí. ¿Sí? Lo más importante no es la salida ni la meta, pero tiene que haber meta. Lo más importante es el recorrido, porque ahí es donde usted necesita fuerza y preparación. ¿Cuántos no dicen en grado 11, voy a ser psicólogo, voy a ser médico, voy a ser presidente, voy a ser deportista, voy a ser como Messi, voy a ser como James? Usted puede decir lo que quiero y esa es una meta. Porque usted nunca llega a la meta, porque nunca hubo un punto de partida donde usted se paró en la vida y dijo: sea lo que sea, voy a llegar a mi meta. Voy a prepararme, voy a fortalecerme y voy a llegar a mi meta. ¿Aló? Eso es ser cristiano, mi hermano. Eso es ser hijo de Dios. Eso es ser hijo de Dios, ¿verdad? Solo llegará a su meta el que se prepara correctamente y posee las fuerzas necesarias para alcanzarlo. Solo llegará a la meta el que posee las fuerzas necesarias y se prepara para alcanzarlo. Primera pregunta: ¿cuál es tu meta? Escríbala. ¿Para dónde vas? ¿Cuál es tu meta en este momento? ¿Qué estás aportando tú? ¿Qué avanza? ¿Murmuración? ¿Qué haces en tu hogar? ¿Qué haces en la iglesia? ¿Te estás preparando? ¿Qué haces en tu vida? ¿Para dónde vas? ¿Qué preparación tienes? ¿Y qué fortaleza hay en ti? Por medio de la palabra de Dios vamos a recibir instrucción divina durante estos 3 domingos para ser fortalecidos y emprender un proceso de preparación constante para alcanzar las metas establecidas. Efesios 6, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No voy a definir fuerza. La palabra, en la medida que se predica, le va a dar a usted el entendimiento de qué es fuerza. La palabra le va a ministrar qué es fuerza. Y hoy tu fe
Diga, mi fe te va a llenar de nuevas fuerzas. Entonces lo primero que dice la palabra, ¿qué es? ¿En quién nos fortalecemos? ¿En el quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. El que tenga oídos que oiga. Entonces, primer punto. Recuerdo que muchas veces yo dije, ay, me faltan fuerzas, voy a dormir todo el día, y me levantaba más cansado. Me faltan fuerzas, me voy a viajar 10 días y llegaba más agotado. Me faltan fuerzas, tengo que ir a algún lado a dar vueltas. La recreación es esencial, el reposo es esencial, dormir es fundamental, cambiar de actividad es fundamental. Pero una cosa es cambiar de actividad, otra cosa es recrearse, otra cosa es buscar otro espacio o otra atmósfera, y muy diferente es fortalecerse. Y aquí la palabra me está diciendo que me fortalezco es en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Ahora entendamos que Pablo está escribiendo el capítulo 6, versículo 10, hablando de ¿qué? Hablando de ¿qué? Potestades espirituales. Volvámonos al 6:10 de Efesios. Venga, ¿el contexto cuál es? El contexto de 6:10 ¿cuál es? El Señor está ministrando frente a ¿qué? A potestades espirituales. Míreme, usted y yo nunca venceremos potestades espirituales yéndonos de vacaciones. ¿Es bueno ir a vacaciones? Amén. ¿Es bueno recrearse? Amén. ¿Es bueno cambiar de actividad? Amén. ¿Es bueno hacer deporte? Amén. ¿Es bueno hacer cosas diferentes? Amén. Pero esa no es la manera como tú vences a los demonios. Por eso hay gente que se va con todo un contenedor de demonios de vacaciones. La cuenta le sale cara. ¿Cuánta gente en medio de vacaciones lo único que encuentran es un desastre? En el sentido literal de la palabra, les sale cara las cosas. Venga para aquí. En ese contexto, lo primero que me enseña el Señor es que la única manera como yo me paro firme ante las potestades de las tinieblas es en el Señor, en su palabra, en su espíritu. Que mi carne mengüe para que mi espíritu se fortalezca. Ahora sí, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. ¿Cuál es el contexto de este momento? Ana, la mamá de Samuel, nunca tuvo hijos y rogaba por un hijo, y está orando porque Dios le dio ese hijo y lo va a entregar al servicio del Señor. Versículo 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Ahora dígalo conmigo, 1, 2, 3. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Vaya recibiendo ministración. Que el Espíritu Santo te ministre. Nadie es fuerte en su propia fuerza. Perdón, para ti, ¿qué es fuerza? Ahora lea eso. Nadie es fuerte en sus propias fuerzas. Entonces hay muchos conceptos acá que nos dicen por la televisión, por el mundo y por las creencias que somos fuertes, pero eso no es fortaleza. ¿Aló? Eso no es fortaleza. La fortaleza no viene por mis propias fuerzas. ¿Cuántos están aquí? Oiga, qué tremendo. Señor, tu fuerza no son mis fuerzas. Entonces, permítame algo de locura. Tus riquezas no son mis riquezas. Tu sabiduría no son mis conocimientos. Tu humildad no es mi humildad. ¿Cuándo lo dijo? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son tus caminos. ¿Verdad? Proverbio 24:5. El hombre sabio es
fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Tercer principio: el primero, me fortalezco en el Señor. El segundo, nadie será fuerte en su propia fuerza. Y el tercero, el hombre sabio es fuerte. ¿Quién es fuerte? ¿El qué? El sabio. Y pase rápido a Eclesiastés 9:16. Está hablando Salomón, el más sabio de los sabios. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras, es mejor que la sabiduría que la fuerza. Entonces, fortaleza tiene que ver con sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No son conceptos. Ser sabio no es tener conceptos bíblicos. Ser sabio es ser sabio. Venga, solo un ejemplo sencillo. ¿Un médico no se ha esforzado para ser médico? ¿No tiene un gran conocimiento intelectual de medicina? Pero si él se dedica a hacer abortos, él no es sabio. ¿Quién entendió? De nada te sirven los conceptos que tienes de vida si no eres sabio para aplicarlos. De nada te sirve un hogar si no eres sabio para llevarlo. De nada te sirve ser adinerado si no eres sabio para invertir esos dineros. Joel capítulo 3 versículo 10. ¡Qué lindo! Mírelo. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. ¿A quién llama el Señor fuerte? ¿A quién llama el Señor fuerte? Ahí no dijo: digan los grandes poderosos, fuertes son. No, ahí está diciendo: a ti que te quedó grande la vida, tú puedes ser fuerte. ¿Hay alguien acá? A ti que te quedó grande el hogar, tú puedes ser fuerte. Tú que no has podido con tu temperamento, con ese vicio, con esa debilidad, con aquello, tú que no has podido con eso, Dios te está diciendo: tú puedes ser fuerte. Entonces, ¿cuál es el primer requisito para ser fuerte? ¿Sabe qué es el problema? Que los más débiles, los verdaderamente débiles, nunca reconocen su debilidad y caen en disciplinas humanas para mostrarse fuertes. Nunca reconocemos nuestra debilidad y entramos en disciplinas humanas de una vida entera para mostrarle al mundo que somos fuertes. Y al final del camino terminamos como derrotados, agotados, sin fuerzas para tener que decir: soy débil. Romanos 15:1. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta esa verdadera fortaleza. Romanos 15:1. Dígalo conmigo, iglesia, a la voz de tres. Romanos 15:1. 1, 2, 3. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vaya entendiendo, esposa. Sabiduría. Entonces, venga para acá. Vamos a empezar a profundizar en la palabra. La mujer fuerte, porque es sabia, es la que edifica la casa. O sea, mujer fuerte no es la que más grita, cantaletea, dice groserías y pelea en la casa. Esa no sirve para nada. Mujer fuerte es la que es sabia. Mujer fuerte es la que es ¿qué? ¿Es la que es qué? Y la sabiduría viene por la. Y si tú no permaneces en palabra, y tú no tienes proceso de palabra, y tú no perseveras en un proceso de palabra, tú nunca serás sabio.
Por eso agarran al marido a biblazos, a los hijos a biblazos, a imponerle un versículo, un capítulo. Es que aquí dice, así no es. Vuelva y lea Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar. Diga soportar, ¿qué? Ve ahí quedó resumido todo. Tú que consideras y reconoces que eres débil, cuando se acerque algún muy fuerte a decirte algo, simplemente dile: cállate, porque a ti te corresponde soportarme, punto. Y los que son fuertes, porque su debilidad fue transformada en fortaleza, escúcheme, usted mujer, usted varón, usted debe soportar la flaqueza. Esos son los hermanos mayores. ¿Qué es ser hermano mayor? Poder mortársela al hermano menor, soportarle todo al hermano menor. ¿Qué es ser hermano mayor? Soportarle todo al hermano menor. Venga para acá. ¿Quién es nuestro hermano mayor? ¿Quién es mi hermano mayor? ¿Quién es tu hermano mayor? Jesucristo. ¿Y no te soportó todo? ¿Tú por qué no le soportas todo a tu hermano menor? Porque tienes una cabezota llena de conceptos, porque ya hablas grueso, porque el cuerpo ya está grande, porque en otro lado ya le tienen miedo. Vienes y dices: es que yo soy el fuerte. Usted no es nadie. ¿Aló? ¿Qué es ser hermano mayor? Soportar. ¿Qué es ser esposo o esposa sabia? Soportar. Soportar. Entre hermanos, soportarse. Soportar los errores. No hablar de los hermanos, no hablar de la familia, no hablar del vecino, no hablar del presidente, no hablar de nadie, porque si alguien falla es porque es alguien débil. Y si yo soy fuerte, yo puedo soportar la flaqueza de ese débil. ¿Qué necesita un débil? Que tú lo soportes fuerte. ¿Aló? Si es que eres fuerte. Entonces, ¿cómo conoce a alguien fuerte? Alguien que tiene un alto nivel de tolerancia. Eso se llama longanimidad. Aquellos que podemos permanecer firmes en medio de altos niveles de presión. Presión por aquí, presión por ahí. Ustedes no le pueden decir nada. Y llegan a iglesias, pasan años y se hacen llamar los ancianos, los antiguos, los líderes, los maduros, los que sabemos, los que usted no sirve para nada porque no puede soportar la flaqueza del débil que Dios le colocó al lado. Y entonces, ¿para qué Dios me coloca personas débiles? Para que yo sea fuerte. Ay, Señor, quítame esta persona. Y entonces, ¿cómo te vas a hacer fuerte? Ay, Señor, que yo no vuelva a ver a esta persona. ¿Y tú a qué juegas? ¿En qué reino estás? ¿En qué reino estás? ¿Aló? Entonces no hay fortaleza. Y ampliemos lo que vamos a ver de este domingo y al otro domingo. No hubo preparación, no hay una meta, no hay visión, no hay dirección. Por eso no puedes soportar. Mire, qué feo es ver a alguien que se las pica de antiguo sacándole versículos a alguien débil. Mira que aquí la Biblia dice ¿Y por qué no lo vivís tú? ¿De que eres débil? Él todavía no entiende. Ahora entienda que hay débiles de 60 años. ¿Cuántos están acá? Y hay fuertes de 15 años. Fortaleza es soportar. Primera carta a los Corintios 1:25. Mire esta belleza. 1:25. Léalo conmigo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Sí? Siga. ¿Y lo qué? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Retómelo. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Diga, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
que el Espíritu Santo te ministre qué es ser débil de Dios. Si tú no vas a la presencia de Dios, no vas a saber qué es ser débil de Dios. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Quién es el más fuerte de todos los hombres? Lo débil de Dios. ¿Tendrá poder nuestro Padre? Que lo débil de Dios es lo más fuerte de los hombres. Segunda de Corintios 12:10, léalo conmigo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quedó hablado todo. ¿Aló? ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Iglesia, míreme acá. Que cuando Dios muestra nuestra naturaleza débil, que es donde Él se va a hacer fuerte, nosotros no recurrimos a Él. Cuando yo veo mi debilidad, porque me humillaron, me ofendieron, me maltrataron, porque vieron y vinieron y trapearon conmigo, y yo no tengo fuerza ni para abrir la boca, y yo no puedo decir nada, y yo no puedo hablar nada, y yo no puedo defenderme. En vez de decir, escrito está, Padre, que cuando yo fuese débil, tú mostrarías tu fortaleza, sino que empiezo a decir a Martica, ayúdame, mamá, defiéndame, doctor, político, gobernador, brujo, hechicería, agüeros, creencias, porque no hay una conciencia de que mi identidad es en la palabra, y mi identidad es que cuando mi debilidad se muestra, Él manifiesta su poder. Aló. Oiga, pero como que se cambiaron las cosas. O sea que cuando alguien nos haga sentir débiles, no se trata de empezar a orar para que el otro cambie. Se trata de empezar a orar para que yo lo soparte y experimente lo que es fortaleza. Uy, vuelva y léalo conmigo, por favor, léalo conmigo. 1, 2, 3. Por lo cual, por amor a Cristo. ¿Por amor a quién? Y a todos los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien. Y dice, por amor a Cristo me gozo las debilidades. ¿En qué? En afrentas. Es que te digan, tú no sirves para nada. Y cuando nos dicen, tú no sirves para nada, ¿qué hace uno? ¿Qué hace alguien que ha estudiado? Perdóname, pero discúlpame, pero qué pena, pero si se te ha olvidado, yo soy magister, yo soy PhD, usted no es nadie. Perdóname, pero discúlpame, es que usted no sabe de dónde vengo yo. Sí, de las tinieblas, y sos un débil, y hasta que no invoques el nombre que es sobre todo nombre, no se verá el poder de Dios en tu vida y en tu hogar. Aló. ¿Qué sacamos nosotros? Seguramente usted al demonio le va a sacar el diploma ahí de profesional. En el nombre de mi profesión, República de Colombia, Universidad Nacional de Colombia, PhD, fuera Satanás. No, le vas a sacar la credencial de senador, de abogado. Yo soy el alcalde de Satanás. Y dice, sí, por eso ahí lo tengo acabando con este pueblo. Si usted no se humilla ante mí. ¿Sí? Y dice que en afrentas, ¿en qué? ¿Quiénes tienen necesidades hoy? ¿Quién tiene necesidades hoy? Ahí está la fórmula. Y aleluya, Dios mío, que venga revelación. ¿Para qué son las necesidades? Para que Él muestre su fortaleza. Alguien a quien no necesita nada no va a conocer el poder de Dios. Porque como siempre lo tiene todo, ¿cómo va a conocer? Yo me estoy haciendo entender. ¿Cómo vas a ver el poder de Dios si supuestamente lo tienes todo? En necesidades, en persecuciones, en angustias.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Jueces 6:14. Mire lo que dice la palabra en el contexto histórico del juez Gedeón, del líder espiritual Gedeón, del hombre de Dios Gedeón. Gedeón, cuando Dios lo llamó, ¿qué estaba haciendo Gedeón por culpa de los madianitas? ¿Cuántos recuerdan? Gedeón, míreme, iglesia, míreme, Gedeón estaba escondiendo el trigo, porque los madianitas es un espíritu con el que Dios castiga a su pueblo cuando es rebelde a su palabra. ¿Y cuál es la característica del espíritu madianita? Que el espíritu madianita deja que tú trabajes, y cuando ya vas a recoger el fruto, en tu misma cara te lo roba. ¿Cuántos se levantan hoy contra el espíritu madianita? Aquí hay gente que no es perezosa. Aquí hay gente que quiere trabajar, laborar, pero lleva un buen tiempo que en su cara le roban todo. Le roban la paz, le roban el amor, le roban los bienes, le roban. Se preparan para ir a un buen cargo en el gobierno, y cuando ya siendo más preparada que un yogur, le dan el cargo a otro. En la cara viene el madianita y le robó el fruto. Y Gedeón está ahí, y Gedeón oye la palabra de Dios. ¿Gedeón oyó qué? La palabra que usted medita a diario, el versículo con el que usted permanece cada día de su vida, en eso debe perseverar. Y mire lo que le dijo el Señor en Jueces 6:14. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza. ¿Qué le dijo? ¿Ve con qué? No le dijo con esa tu fuerza. Le dijo con esta. Con la palabra que te estoy dando es tu fuerza. La palabra que te estoy dando es tu fuerza. La palabra que te estoy dando es tu fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Pregunta: ¿no te envío yo? ¿Cuál es tu fuerza? Todo el fin de semana trasnochando, presentando un trabajo, y llega usted feliz, esto es lo mejor, no hay nada máximo, y lo coloca y coge el profesor y le dice: no sirve para nada. Profe, no sirve. No sirve. Por eso Dios le dijo a Gedeón: ve, o sea, tenía que ir. Aló. ¿A quién le da fuerzas Dios? A los que van a ir. ¿A quién le da fuerzas Dios? A los que van a ir, a los que tienen un camino, a los que se han preparado para ese camino. Dios no le va a dar fuerzas a alguien para que siga durmiendo. Durmiendo en su odio, durmiendo en su pecado, durmiendo en su pasado, durmiendo en su sinvergüencería, durmiendo en sus argumentos, durmiendo en sus conceptos. Dios no le da fuerzas a un holgazán. Dios le da fuerzas al que Él envía a cumplir una misión. Si tú no te levantas hoy, 1 de febrero, con un proyecto de vida para servirle al Señor, no tendrás fuerzas, y tu debilidad seguirá manipulando tu vida y tu hogar. El que tenga oídos que oiga. Y si tú estás alineado con Dios, la visión, el discipulado que se te comparte, simplemente será fortaleza, preparación y afirmación del camino que tú debes seguirle. A Martín, no, a Jesucristo. Segunda de Samuel 22:33. Segunda de Samuel 22:33. Está orando David después de que Dios le entregó todos sus enemigos. Y mire lo que dice David: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. ¿Quién ciñe de fuerza al hombre? Dios. Salmos 84:5. Bienaventurado el hombre. Léalo conmigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y qué lindo. ¿Quién es doblemente bendecido? Quien siendo débil se fortalece en el Señor. Escuche esto: tu debilidad no es un problema. Tu
Tu debilidad no es un problema. Tu debilidad es la puerta por la cual entra la fortaleza de Dios si clamas a Jehová. ¿Cuántos en este día se gozan en el Señor? ¿Cuántos quieren abrir la puerta de la habilidad? Vicios, lo que sea. Hoy la palabra trae una unción especial para romper toda atadura y ligadura en el espíritu, en el alma, en la carne. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Isaías 40:29. Mire lo que dice Isaías 40:29. Él da esfuerzo ¿a quién le da fuerzas? Ay, es que estoy cansado de dormir. Dame fuerzas, dame un colchón nuevo. Ay, Señor, sábanas nuevas. No, Él dice que le da fuerzas al que se cansa por servirle a Él, por un proyecto de vida. Este es un año de ser esforzadas y valientes. Este no es un año de andar durmiendo hasta tarde y viendo televisión e internet hasta tarde y midiendo calles y jugando y en fiestas. No, este es un año donde tú estás confirmando y cerrando el ciclo del bachillerato para abrir un ciclo universitario como Dios manda. Si no, vas a ser mediocre siempre. ¿Cuántos están acá? Debe haber exigencia. La exigencia nos lleva a la excelencia. Exigencia para que llegue ¿qué? La excelencia. La excelencia. Si no hay exigencia, no hay excelencia. Y si no hay excelencia, vos sos mediocre, ¿verdad? Entonces Él dice que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le va a dar fuerzas hoy el Señor? Y el que dice así: estoy cansado de la vida. Para ese son las fuerzas. No aguanto a mi mujer. Para ese son las fuerzas. No puedo más con mi jefe. Para ese son las fuerzas. No aguanto a mi marido. Para ti son las fuerzas, mujer. Ya no puedo más. Para ti son las fuerzas. Porque se cumple la palabra: tú no tienes y a ti se te dará. Al que nada tiene se le dará. ¿Sí? Y lee ahí el 30, versículo 30. Los muchachos que se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Entonces la fuerza no está en los años. ¿Aló? Fuerte no es el que tiene 15 ni 20 años. Porque la fe por primera vez se le dio a alguien de 75. Todavía me faltan 25. Que se tengan de atrás las tinieblas. Que se tengan de atrás 25 años para empezar. ¿Cuándo va a sacar esos espíritus malignos? Y a toda hora: ay, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Tiene enfermo el dedo. Pero los que esperan a Jehová, 31, léalo conmigo. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Tú estás esperando en la solución del problema o en Jehová? Una cosa es esperar en que algo se solucione y otra cosa es esperar en el Señor. Apocalipsis 3:8. El que tenga oídos oiga. El que tenga oídos oiga. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Reciba alguien esta palabra, la cual nadie puede cerrar, dice el Señor. He puesto delante de ti una puerta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dijo el Señor? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aunque trapearon contigo, tú no te apartaste de la palabra. Te echaron del trabajo, te maltrataron, te insultaron, pero la palabra permaneció en ti.
Usted está loco, está loca. En el nombre de Jesús, si es para gloria de Dios, amén. A eso les abren puertas que nunca se cierran. Entonces hay mucha gente que se cerró sus puertas. ¿Cuántos están acá? ¿Quiénes son los que se cierran sus puertas? Los que no aguantan nada, los que no guardan la palabra. ¿A quién ha llamado Dios? Mas para los llamados, así judíos como griegos, facatativeños, bogotanos, colombianos, de donde sean, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Dónde está el poder de Dios? En Cristo. ¿Y quién es Cristo? La palabra de Dios. El que tenga oídos que oiga. Suelte todo lo que tiene en sus manos y colóquese sobre sus pies.